Si pueden mantener sus Biblias abiertas, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, 8 al 11, el texto que nos compartió Leo esta mañana. Me voy a permitir volver a leerlo. Y dice así, para que lo mantengamos muy fresco en nuestra mente mientras estamos desarrollando el mensaje de esta mañana. Y no olvidemos, por favor, el Salmo 88 que leímos al principio. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice el versículo 8, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hace unos días, esta semana, me reuní con un pastor amigo. Por cierto, esto me da ciertas esperanzas, ¿no? Cuando uno dice mi hijo, mi amigo, hermano o alguien conocido ha estado muy lejos del Señor y oro para que vuelva. Bueno, este pastor con el que me reuní, lo conocí en la universidad en esa época en que él estaba absolutamente alejado del Señor. Venía de una familia cristiana, sin embargo, él estuvo durante varios años muy alejado del Señor. Y luego el Señor lo trajo hacia sí mismo y desde ahí ha sido tremendamente fiel, incluso radical en su entrega. Entonces siempre hay esperanza. Eh, Estuve conversando con él, con este amigo, con este pastor. Él está pasando, ¿por qué me pidió hablar conmigo? Porque está pasando por una crisis al analizar lo que está sucediendo en su iglesia. Su iglesia cada día se ha ido liberalizando más, su denominación me refiero, ¿no? Aunque él está pastoreando muy fielmente una congregación local, porque su compromiso hacia el Señor es absolutamente radical. Gloria a Dios por ello, pero sufre por la desviación que está teniendo su denominación. No sabe qué hacer, porque él ama a los hermanos, pero los líderes de esa denominación están llevando a su iglesia, a esa denominación, en un rumbo que les aleja de Dios. Y como digo, la posición de entrega radical de este pastor, de mi amigo, sabe que le está siendo objeto de críticas de sus propios colegas del ministerio, de los otros pastores. Y no sabe qué hacer, cómo manejar esto. Entonces le conté una historia personal. Hace varios años atrás, algunos de ustedes conocen esta historia. Estela y yo estábamos sirviendo en una organización misionera, muchos años, más de una década sirviendo allí, y finalmente empezamos a tener conflictos y problemas muy serios con uno de los colegas que teníamos, porque nuestro compromiso en realidad era radical y su compromiso estaba bastante diluido en muchas cosas, incluso estaba mintiendo, y por lo tanto nosotros decidimos dar un paso al costado, salir de esta organización, eh, que la organización en sí no era mala, pero la actitud de este tipo de personas y lo que él estaba diciendo realmente dejaba mucho que desear, y eso nos afectó mucho. Y durante ese tiempo que nosotros salimos de la organización, nos comenzaron a llegar muchas invitaciones ministeriales. Para ser exacto, 16 invitaciones ministeriales para servir como pastores en algunas iglesias en Estados Unidos, misionero en Asia o en Latinoamérica, etc. Imagínense lo que significa recibir 16 invitaciones ministeriales. Pero nuestro corazón estaba dolido, estaba muy, muy angustiado. Entonces, ya estábamos en Chile, ya habíamos vuelto, y un buen amigo, un pastor al que yo quiero mucho, no sé si ustedes lo conocen, un hombre de Dios, un hombre bastante sabio, se llama Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Vino a Chile y me dijo: Andrés, voy a ir a Chile, ¿te parece si nos encontramos en Santiago? Y yo tomé un vuelo y me fui a Santiago, me invitó a almorzar, y durante el almuerzo me dice con mucha ternura: hermano mío, ¿cómo estás tú? Y Estela y yo estábamos sufriendo por todo eso que había pasado. Recién habíamos dejado la organización y estábamos con dolor en nuestro corazón. Y le dije: estamos con mucho dolor. Entonces me dijo: ¿y qué piensas hacer ahora? Y yo le comenté
que teníamos muchas invitaciones ministeriales para servir en muchos lugares. Entonces él me queda mirando y me dice, entonces me imagino que tú y tu esposa están felices. Y yo le dije, no, Sicto, yo te acabo de decir que estamos muy dolidos, estamos muy tristes por lo que pasó. Y él me dice, no te entiendo, mi hermano. Están dolidos y están tristes y salieron de una organización misionera por lo que las personas pensaban de ustedes. Pero tú me estás mostrando 16 invitaciones ministeriales y para mí eso es lo que Dios piensa de ustedes. Dios te está diciendo que Él te puede usar a ti y a tu familia donde tú quieras. Tú parece que estás prefiriendo pensar en lo que las personas piensan de ti y no estás considerando lo que Dios piensa de ustedes. Muchas veces, por cierto, eso sacó un gran peso de nuestras espaldas. Muchas veces tenemos la sensación de que estamos sufriendo algunos males, quizás como castigo de Dios hacia nosotros. ¿Recuerdan el salmista en el Salmo 88? Esa experimentación de tristeza de que Dios me ha abandonado, que estoy sufriendo y que soy una víctima. Y es posible que en los tiempos que tendremos que comenzar a enfrentar en el futuro, en nuestro país, en otros países, lleguemos a sentirnos muy identificados con lo que el salmista expresa en ese salmo. Yo me sentía como una verdadera víctima. Sin embargo, esta mañana quiero invitarles a ver otra perspectiva del sufrimiento. Como dijimos en la introducción a las cartas que contienen los mensajes del Señor Jesús a las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis, veremos en cada una de esas cartas como piezas de un rompecabezas una parte del perfil de una iglesia ideal, de una iglesia en el corazón de Dios. La semana pasada, si ustedes lo recuerdan, Leo nos llevó a comprender que la primera iglesia descrita, la iglesia de Éfeso, tenía algunas características dignas de alabanza. ¿Recuerdan ustedes? Su trabajo esforzado, su perseverancia en medio de las dificultades y su discernimiento teológico, dice John Stott, lo que se combinaba con su negativa de esta iglesia a tolerar el mal o los errores doctrinales. Podríamos ver entonces una iglesia con muchas cualidades o virtudes, pero todas ellas no lograban compensar el hecho de dejar su primer amor, porque eso sí era una carencia grave. Y es por eso que Jesús le reconviene en ese mensaje a Éfeso para volver a ese primer amor. ¿Por qué? Porque sin amor, como lo vemos en toda la Biblia, lo demás es nada. Así que la primera característica en el perfil de una iglesia en el corazón de Dios es el amor. Esta mañana nos vamos a concentrar en la segunda característica. Y esta la encontramos en la carta que contiene el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una de las ciudades más prósperas de Asia. Era una ciudad con calles muy limpias, con grandes edificios, con varios templos. Estaba el templo a Zeus, templo a Diana, Afrodita, Apolo y otros más. Tenía, para la época, increíble, una hermosa biblioteca. Incluso tenía un gimnasio, ¿eh? Un teatro y hasta una casa de música, lo que hoy diríamos sería una especie de casa de la ópera. Esa ciudad la tenía. Era, según las crónicas, una ciudad hermosa. Incluso la llamaban la perla o la corona de Asia. Esa ciudad estaba enclavada en un puerto natural maravilloso y se encontraba justamente al final de las rutas de comunicación importantes del Imperio Romano, por lo que era una ciudad excelente para el comercio. Esto hacía entonces que Esmirna no solo fuera una ciudad con gran dinamismo, sino además una ciudad muy rica, muy próspera. Pero tenía otra característica. Esmirna era muy propicia al Imperio Romano. Tanto así que en la época del emperador Tiberio, poquito pasado después de la muerte de Cristo, entre 12 ciudades de Asia, a Esmirna, se le dio el privilegio, así lo entendían ellos, de construir el primer templo de adoración al César, al emperador romano. Y ellos se sentían orgullosos por eso, y es probable que esto explique la persecución hacia los cristianos que se extiende hasta el siglo IV, cuando finalmente el cristianismo se oficializó como la religión del imperio.
O sea, en Esmirna los cristianos fueron perseguidos, tuvieron persecución, tuvieron dolor, tuvieron sufrimiento. Fue tan grave la persecución desde el año 100 en adelante que incluso en el año 155 el mismo obispo de Esmirna, el obispo cristiano, el obispo Policarpo, fue asesinado por el Estado por no negar su fe en Cristo. Él se le dijo en algún momento, si tú niegas tu fe en Cristo, puedes vivir. Y el obispo Policarpo, se cuenta en las crónicas, que dijo, Dios ha sido bueno conmigo en la persona de Cristo durante 86 años. 86 años que le he servido y ese Dios ha sido bueno conmigo. No lo podría negar ahora. Entonces fue quemado vivo. Esmirna fue conocida como una ciudad donde los cristianos sufrieron el continuo martirio por mantenerse fieles a su fe en Cristo. La iglesia allí sufrió durante siglos. Su fidelidad al Evangelio de Cristo les llevó a sufrir constantemente. Ahora, algo interesante, si nosotros leemos las 7 cartas a las iglesias, estas que aparecen en Apocalipsis capítulo 2, solo hay 2 iglesias, 2 mensajes, un mensaje a cada una, un mensaje a la iglesia de Filadelfia y el otro mensaje a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna, donde el Señor Jesús no les hace reproches o no les da palabras de condenación. Y algo es bien interesante. ¿Saben que ambas ciudades, Esmirna y Filadelfia, son las únicas ciudades de aquella época, hace 2000 años, que hoy en la actualidad aún subsisten? Filadelfia es la actual Alaşehir y Esmirna es la actual Izmir. Ambas quedan en Turquía. Izmir es la segunda ciudad más poblada del mar Egeo actualmente y sigue siendo una ciudad hermosa. Por cierto, el significado de Esmirna es mirra. La mirra era muy valorada en la antigüedad, ya que era uno de los componentes para la elaboración de perfumes, de incienso, de medicinas y de ungüentos. ¿Saben para qué? Para embalsamar a los muertos. En otras palabras, Esmirna o mirra de alguna manera llevaba implícito el significado del sufrimiento. ¿Recuerdan cuáles son los regalos que le llevaron los sabios de Oriente a Jesús cuando nació? No solo fue estos presentes para adorarlo, se le entrega a Jesús, siendo un bebé, mirra, porque de manera profética se estaba indicando que este niño había nacido para morir. ¿Y recuerdan qué llevaban las mujeres para ungir a Jesús en la tumba? Mirra. Bueno, la mirra era el ungüento que se hacía de un árbol proveniente de esa ciudad, de Esmirna. De hecho, era la especie de mayor exportación de la ciudad. Ahora, vamos al texto, por favor, y mantengan sus Biblias abiertas. El autor de este mensaje se define a sí mismo como el primero y el último. ¿Sabemos quién es el autor? Noten, por favor, en el capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Vean, por favor, lo que dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es finalmente entonces el autor de esta carta? Es Jesús mismo. El autor de este libro es el autor de esta carta. Veamos el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Noten el verso 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves, le dice a Juan. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús. Noten el versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, que caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sí? El autor de esta carta a esta iglesia sufriente es Jesús, y Jesús se define como el primero y el último. ¿Qué debían entender aquellos cristianos de Esmirna que leyeron esta carta por primera vez? Esta ciudad, Esmirna,
representaba cercanamente todo el esplendor, toda la belleza, toda la preeminencia del Imperio Romano en Asia. Estos lectores que conocían a este imperio, al escuchar estas palabras, debían pensar que antes de que este imperio surgiera, Cristo ya estaba, era el primero, y que cuando este imperio desapareciera, Cristo seguiría estando, porque era el último. Creo que no te entiendo. Ese es mi reloj. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Primero, que este libro, el Apocalipsis, no es para asustar, sino para animar, para dar confianza. Segundo, significa que Cristo, siendo el primero, es antes que el imperio romano. Cristo es antes que el imperio chino, que el imperio mongol, que el imperio asirio, que el imperio español o el musulmán o el alemán. Cristo ya era. ¿Y saben qué? También significa de que luego de que pasen los actuales imperios como el imperio norteamericano, el imperio ruso, el imperio chino, o un modelo capitalista, o el que venga, ya sea un imperio, un modelo socialista o comunista, lo que sea, Cristo será. ¿No da acaso eso tranquilidad, confianza, ánimo? Nada de lo que haya habido y nada de lo que tengamos hoy y nada de lo que enfrentemos en el futuro se va a sobreponer al que ha sido desde el principio, que era primero y que seguirá siendo el último, que es Cristo mismo. Sigamos en este versículo. El que estuvo muerto y vivió es aquel Cristo que murió en la cruz efectivamente, como lo tenemos expresado en el credo de los apóstoles. Es aquel Cristo que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado, que incluso descendió a los infiernos, pero que no quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Es el que venció a la muerte. Un Cristo que venció a la muerte es un Cristo que puede vencer cualquier imperio, porque ninguno se va a sostener de manera eterna, como ninguno se ha sostenido antes. Todos los imperios han pasado, todos los imperios pasarán, todos los modelos están creados por hombres finitos, cuyos poderes mueren con ellos. No habrá ideología, no habrá modelo político, modelo social, no habrá cosmovisión humana que sea capaz de mantenerse por la eternidad. Ninguno tiene el poder que Cristo tiene. Por lo tanto, ninguno tiene la autoridad que Cristo tiene para dar certezas, para darnos paz, para ser suficiente, para animarnos, para darnos esperanza. Pero también es entonces basado en ese poder y en esa autoridad que Cristo es el único que puede evaluar cómo es en realidad una iglesia, cómo son en realidad los creyentes y decir con total certeza qué va a pasar, qué vendrá para una iglesia. Así entonces, es en ese contexto que Jesús le dice a esta iglesia que conoce sus obras. En la Biblia, Esmirna evoca sufrimiento. Jesús les dice que conoce sus obras y conoce sus sufrimientos. En realidad es el único que puede conocer y reconocer la realidad como puede ser conocida. Cristo es el único que sabe cuántos problemas, cuántos sufrimientos, cuántas tribulaciones había pasado esta iglesia y sus creyentes y podría seguir enfrentando en el futuro qué tipo de sufrimientos también vendrían. Estos creyentes ya estaban sufriendo la persecución, ya estaban sufriendo la pobreza, la carencia, las tribulaciones que venían tanto por parte de los judíos de la ciudad como del mismo imperio romano y de las autoridades de la ciudad. Saben que cuando un cristiano visitaba a otro cristiano en aquella época, otro cristiano que estuviese en la cárcel, les confiscaban sus bienes y a pesar de eso, estos cristianos se mantenían firmes. Parecía que el sufrimiento no iba a acabar nunca y se mantenían firmes. Y esto me evoca mucho a Cuba. Estos creyentes podrían de esta manera entender que si Jesús conocía lo más profundo del ser de ellos, sus obras y sus intenciones, pero también conocía sus dramas, sabría cuántas lágrimas
y cuánto temor habrían enfrentado. Por tanto, esto indica que Cristo no era indiferente a sus sufrimientos. Al contrario, el conocer de sus obras y de sus tribulaciones les mostraba a estos cristianos que Cristo sabía lo que pasaba con ellos, porque le interesaban. Cristo no se desentendía de su dolor. Para nosotros hoy, esto nos indica que no podemos caer en la tentación de pensar que a Dios no le interesan nuestros dramas, o que no tiene idea de lo que pasa con nosotros, o que desconoce todo nuestro servicio a Él. Pensemos en esto, Mercy, Vidal. Cristo sabe muy bien cada lágrima que ustedes o nosotros hemos derramado. Esas lágrimas no le son ajenas a Cristo. Al contrario, le interesan a Cristo. Porque Cristo sabe lo que es una tribulación para nosotros. Y nos habla, como le habló a esa iglesia, para animarles diciéndoles, yo conozco lo que pasa contigo. Pero ahora veamos lo que dice a continuación. Conozco tu pobreza. Y entre paréntesis, en la versión Reina Valera dice, pero tú eres rico. Ahora, veamos nuevamente el contexto. Como dijimos, Esmirna era una ciudad rica, elegante en su época, llena de grandezas, reconocedora de los éxitos y de los recursos, muy parecida a nuestro materialista mundo actual. Y si bien no sabemos la dimensión de esta iglesia, podremos sospechar que no era una enorme iglesia. De hecho, muchas de estas iglesias primitivas no parece que fueran muy grandes. Posiblemente no eran tanto más grandes que nuestra propia comunidad. Y por lo mismo eran vistas como grupos sin importancia, como pobres en medio de tanta riqueza, grandeza y opulencia de la ciudad. Se notaba que eran pobres. Podemos contrastar la imagen de pobreza comparativa que tendría esta iglesia frente a lo poderoso, lo grandioso y lo próspero de todo lo que les rodeaba. Pero lo que importaba no era cómo eran considerados, sino cómo Dios los consideraba. Lo importante era qué pensaba Dios de ellos. A los ojos de los hombres, esta era una iglesia pobre, sin importancia. Pero notemos el paréntesis, y me gusta cómo lo expresa la Reina Valera, con un paréntesis. Un paréntesis aquí es un sin embargo, porque aquí hay algo esencial. Muchas veces el paréntesis o el sin embargo que pone Dios en nuestras vidas significa todo, así como lo expresó a esta iglesia. Eso es lo que hace la diferencia. A los ojos de Dios, que no se deja engañar por lo externo, en realidad esta iglesia era rica. ¿Rica en qué? Rica en fidelidad, rica en buenas obras, rica en relación con Dios, rica incluso en sufrimiento, en todo lo que en realidad cuenta a los ojos de Dios. Hace varios años, Sixto Porras me desafió a considerar lo que pensaba Dios de mí y no las personas. Hoy no importa si las personas dentro o fuera de la iglesia te consideran pobre, pequeño, sin importancia, irrelevante. Lo que importa es el paréntesis de Dios en tu vida. Él, sin embargo, quizás tú mismo pienses que eres pobre, que eres insignificante, que eres irrelevante. Sin embargo, Dios puede tener una opinión diferente. Y esa es la opinión que importa. Quizás tu riqueza sea justamente ser pobre, como dijo Jesús, pobre de espíritu, o sea, humilde, no arrogante. Esa es la mejor pobreza, porque muestra que es en esa debilidad en la que Dios se quiere fortalecer. Venimos a Dios con las manos vacías para que Él las llene con su gracia. El problema sería si nos consideráramos ricos a nosotros mismos, porque dejaríamos de depender de Dios. Dependeríamos mucho de nuestras riquezas, de nuestros recursos, de nuestras potencialidades. Si tuviéramos recursos, ¿cuánto haría? ¿Cuánto haríamos? Y allí sí seríamos pobres desgraciados,
porque jamás esas cosas de las que dependeríamos nos permitirían acercarnos a Dios. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará, dice Santiago. Un problema recurrente que tenemos es, por otro lado, querer ser aceptados por las personas, por lo que somos o por lo que tenemos. De hecho, hoy en día muchos pastores y líderes hemos visto durante los últimos años en nuestro país cómo buscan estar cerca de la gente conocida, que los reconozcan, sacarse una foto con la presidenta Bachelet sabiendo que ella estaba promoviendo el aborto, o con el actual presidente Piñera conociendo su historial de mentiras y falta de convicciones, y ahora mismo empujando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ahí están los pastores tratando de sacarse fotos con ellos. Podríamos hacer una extensa lista de personajes que son contrarios abiertamente a todo lo que la palabra de Dios nos plantea y aún promueve la destrucción de los principios fundamentales de la fe cristiana. Pero parece que a muchos que se dicen hijos de Dios, eso no les importa, en tanto sean vistos y reconocidos por estar cerca de esos personajes públicos y famosos. Nos hemos vuelto cazadores de selfies que están dispuestos, como el resto del mundo, a una fama de 5 minutos con tal de que alguien los reconozca. Pero corremos de la misma manera para ser reconocidos por el Rey y Señor del universo, cuya opinión es la única que de verdad importa. ¿Cómo nos intentamos acercar a Dios? ¿Con las manos llenas de lo que tenemos, de lo que dependemos? Y cuando lo hacemos, ¿somos aprobados por Él? ¿Nos importa lo que los demás piensen de nosotros? ¿Cuánto nos importa esto? ¿Más de lo que nos importa lo que en realidad Dios piense de nosotros? Sigamos con el texto. En esa época, los cristianos, de Esmirna eran blasfemados, o sea, se decían mentiras sobre ellos y su relación con Dios. Y quienes decían estas cosas tienen el juicio lapidario de Jesús. Estas críticas venían de la sinagoga de Satanás, del padre de la mentira. Quienes mentían respondían a las mentiras del creador de las mentiras. Jesús ya había advertido a sus discípulos que llegaría un día en que dirían mentiras acerca de sus seguidores y los echarían a la cárcel basados en esas mentiras. Los creyentes de Esmirna ya estaban sufriendo esas situaciones y Jesús les recuerda que estas blasfemias provenían al fin de cuentas del mismo enemigo de Dios, porque no era una lucha contra carne ni sangre, como dijo Pablo, sino contra principados y potestades de maldad. Y aún Pedro recuerda en su carta que en la medida en que estas fueran mentiras, deberían considerarse dichosos por sufrir por estas blasfemias. ¿Por qué? Porque si el enemigo levanta blasfemias contra ellos, era porque los consideraba enemigos de él y por ende amigos o partidarios de Dios. Bueno, eso es lo que estaba pasando con estos creyentes. El enemigo los consideraba adversarios difíciles y por ello tenía que echar manos de blasfemias. Hoy, si a ti te acusaran de ser mentiroso, de dejarte llevar por pasiones mundanas, de caer en pecados que deshonran a Dios, de hacer cosas que afectan negativamente la vida de las personas o de tu propia vida, ¿serían blasfemias del enemigo o serían verdad? Y si por el contrario, se te acusara de ser fiel a Dios y te llevaran a juicio por esa acusación, este es un genuino creyente cristiano, esa es la acusación, ¿habría suficientes pruebas para condenarte? Porque a esto segundo apunta lo que viene a continuación. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Y saben qué? Esto es duro, porque en las palabras de Jesús a estos creyentes se nota una seguridad de que van a padecer. Algunos irán a la cárcel, no todos, pero todos van a padecer. No es sencillo decirle a alguien que está en problemas, que está en padecimiento, que van a venir problemas mayores. No parece una buena forma de animar a nadie, humanamente hablando. Pero recordemos quién está hablando. Es Jesús, el varón experimentado en dolores. Y aquí un ánimo en medio del dolor, sin duda, es saber que este padecimiento tendrá un fin, un término. En medio del dolor, un pero ayuda bastante. Pero este padecimiento será por 10 días, dice el texto.
Esto quiere decir por un tiempo limitado. De hecho, esta iglesia sufrió literalmente por más de 200 años, desde el año 100 aproximadamente hasta el año 314, cuando se establece el edicto donde se oficializa el cristianismo. O sea, varias generaciones de creyentes fieles padecieron, sufrieron, muchos de ellos fueron martirizados, incluyendo, como dije, el obispo Policarpo. Y no era el único, no era tampoco el primero. Quiero que volvamos al principio de esta carta por un momento. ¿Recuerdan que dijimos que solo las iglesias de Filadelfia y Esmirna no recibieron palabras de condenación por parte de Jesús? Ahora, no sé si se dan cuenta, pero a una iglesia fiel como esta de Esmirna se le asegura que va a padecer. Y uno dice, ¿no debería ser lo contrario? Bueno, lo siento, pero la economía de Dios no es igual a la nuestra. Y esto nos muestra al menos tres aspectos que debemos considerar. Primero, muchas veces pensamos que si somos fieles, si hacemos buenas obras, si nos portamos bien, si nos humillamos, nada malo nos va a pasar. Y por el contrario, muchas veces pensamos que los que están en pecado sufren. De hecho, en eso se basa la teología de la prosperidad. Dios te bendice porque eres bueno, o porque le sirves, o porque eres fiel en las ofrendas. Dios te recompensa basado en que respondes correctamente, y eso les lleva a creer que si te portas bien, cuando venga una pandemia, a ti y a los tuyos la enfermedad no los va a tocar. Que Dios te recompensará porque tú te lo mereces. Sin embargo, este mensaje a Esmirna pone en duda esa mal llamada teología. Lo que vemos acá es una iglesia fiel a la cual Jesús no le reprocha nada. Sin embargo, se le destina a sufrir más, a padecer por causa del Evangelio. ¿Notamos lo que esto implica? Has sido fiel, has padecido, pero seguirás padeciendo. Así es que no temas y mantente fiel hasta el final. Eso a nosotros nos debería llevar a revisar el tipo de teología que tenemos. Lo que presenta este mensaje es la seguridad del padecimiento, pero en medio de ello que no debemos temer. Y ahí está parte esencial del enfoque que debemos tener, basado en qué no deberían ellos hace 2000 años temer y nosotros hoy tampoco, en que su Señor y nuestro Señor es el primero y el último. Jesús está por sobre el pasado y el futuro, incluyendo los sufrimientos. Jesús está antes de nuestros padecimientos y estará después de que se hayan superado. Cristo es quien tiene total, completa y final disposición de todas las cosas. Eso no debemos olvidarlo. Entonces, aún en medio de los sufrimientos que están dentro de los propósitos y planes de Dios mismo, la pregunta más bien que nos debemos hacer es, ¿a qué le tememos? En la Biblia es un llamado recurrente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento a no tener temor. Jesús muchas veces ante sus discípulos en el Nuevo Testamento es un llamado a no tener temor, miedo. Durante su tiempo en la tierra, antes y luego de su resurrección, los discípulos mostraron una y otra vez temor. ¿Temor a qué? Temor a lo desconocido, a no tener el control de las circunstancias, a lo extraordinario. ¿A qué le temes tú? ¿A la desconocida muerte? ¿A la circunstancia que no puedes controlar, como la enfermedad, como un accidente, a la pérdida de un ser amado, a que no logras entender cómo funcionan las cosas? ¿Por qué Jesús nos anima hoy, como lo hizo con esa iglesia en Esmirna, pidiendo que no tengan temor de nada, aunque les asegura que van a padecer? Porque el control de Jesús va más allá de lo extremo que nos pueda pasar. ¿Y qué es lo más extremo que nos podría pasar? La muerte. Mi padre decía, todo tiene solución salvo la muerte. Bueno, Jesús nos asegura que aún más allá de la muerte, Él tiene la solución, porque la muerte no acaba todo, como no pudo acabar la muerte con Él. Cristo está más allá de la muerte. De hecho, el segundo aspecto que Jesús menciona a esta iglesia en Esmirna es muy válido para nosotros hoy, que somos probados en el sufrimiento. Es en el sufrimiento donde más dependemos de Dios. Es en el padecimiento que conlleva tristeza, sin duda, conlleva dolor,
lo que muchas veces lleva a reconocer que Dios lo permite, este dolor, porque ello nos conduce a la vida eterna. Es el sufrimiento según Dios al que se refiere Pablo en 2 Corintios 7:10, que nos acerca a Dios. En ocasiones el asunto es que nosotros mismos no somos conscientes de que podemos soportar la prueba. Y no es que Dios esté disfrutando nuestro padecimiento de manera morbosa para ver si aguantamos. No, como dijimos al principio, Jesús mismo no solo sabe de nuestros padecimientos, Él mismo los experimentó. Empatizó a tal punto que primero enfrentó Él todo el sufrimiento de la raza humana acumulada, mientras que nosotros padecemos sufrimientos individuales. No llevamos la carga y el dolor y el sufrimiento y el padecimiento de todo el mundo. Cristo lo llevó, sabe de lo que está hablando. Y en tercer lugar, cuando Jesús le dice en su mensaje que si son fieles hasta la muerte, Él les dará la corona de la vida, implica dos aspectos claves. Primero, como dijimos ya, que los padecimientos tendrán un tiempo limitado, no serán eternos, como sí lo es el premio que es eterno, el cual es la vida sin sufrimiento posterior. Lo segundo es que recibiremos la corona de la vida como premio, no premio al esfuerzo nuestro propio, sino como reconocimiento de que le permitimos a Cristo hacer en nosotros lo que le era agradable, bueno y perfecto a los ojos de Dios en medio del padecimiento. Esmirna, como dije, era conocida como la corona de Asia. Era un reconocimiento a su grandeza, a su esplendor, a su hermosura. En aquella época una corona se le daba a un atleta que competía y ganaba, que llegaba a la meta, o también a quien se le reconocía como rey. Bueno, la corona prometida aquí tiene estos dos aspectos implícitos: reconocimiento por el logro, pero también reconocimiento por la dignidad. Cristo es nuestro rey y es el rey del universo, quien quiere compartir su reino con sus súbditos, que somos nosotros, y nos permite correr la carrera en medio de los padecimientos. Pero recordemos que es Él quien corre en nosotros por medio de su Santo Espíritu. O si no, no tendríamos fuerzas para correr. Es su Espíritu, además, quien es ese hermoso, grandioso, único, esplendoroso. Y cuando recibimos la corona, es solamente para lanzarla a los pies de quien se la merece, reconociendo que toda gloria es solo para Él. Pero nosotros podemos gozarnos, que nosotros recibiremos una corona especial, que es la vida eterna. Espero que podamos estar escuchando claramente lo que el Espíritu dice a las iglesias, puesto que sin duda está hablando claramente. Y esto quiere decir, concluyendo con el mensaje de Jesús a esta iglesia en Esmirna, y por extensión a nosotros, como lo dijo Adrian Rogers una vez, que para nosotros esto significa morir una vez, pero vivir dos veces. Una vida ahora y luego de la muerte, una sola muerte, vendrá la segunda vida, que es la vida eterna. Pero por otro lado, de manera implícita está presente el hecho de que aquellos que rechacen el Evangelio y a su Cristo vivirán una sola vez esta vida, pero morirán dos veces: la muerte al final de su vida y la segunda muerte, que es la muerte eterna. Es evidente que tanto para los creyentes de Esmirna, así como para nosotros, hay un mensaje de aliento y de esperanza en esta carta, porque la advertencia es que ellos padecerían. Sí, era una iglesia fiel. Ahora bien, si el primero y el postero, el único con la autoridad para evaluar y establecer juicios, no emite palabras de condenación para esta iglesia, pero les afirma que van a padecer, no era porque se habían portado mal, sino porque el oro se refina con fuego. El oro es una buena representación de esta iglesia, porque ellos eran un verdadero tesoro, pero el fuego representa el sufrimiento. Este sufrimiento haría desaparecer toda impureza o potencial impureza que hubiese, todo peligro de depender de las riquezas del mundo, como por ejemplo depender de lo que tenían por sí mismos, sus buenas obras. Incluso podrían empezar a depender de las obras que Cristo ya conocía. Pero había que limpiarlo de esto y por lo tanto más bien depender de Cristo en medio de las tribulaciones. Así entonces, concluyendo, si la primera característica de una iglesia
ideal es el amor, como vimos la semana pasada. La segunda característica es el sufrimiento. Ambas características van juntas. Este es un llamado a sufrir por Cristo porque es una prueba de nuestro amor genuino por Él. ¿Recuerdan lo que leímos? Estela leyó en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, concedido, dado como un regalo. Si viniera la persecución, que se está comenzando ya a gestar, a mostrar claramente desde las esferas legislativas o en la nueva constitución, en las esferas judiciales y gubernamentales, así como incluso en los ámbitos internacionales, si viniera esa persecución, ¿estamos dispuestos como comunidad y cada uno como parte de la Iglesia de Cristo a sufrir por causa de Cristo? Porque esta es la segunda característica de una iglesia en el corazón de Dios. Una iglesia que vuelve al primer amor, una iglesia que está dispuesta a sufrir. Vamos a orar un momento. Vamos a intentar ir en contra de la corriente que nos hace siempre pedir lo mismo. Señor, que no llegue el sufrimiento. Y pidamos más bien, Señor, que cuando llegue el sufrimiento podamos enfrentarlo de la manera en que tú salgas glorificado, que nos produzca profunda paz y que de esa manera, Señor, podamos ser fieles hasta la muerte. Oremos, por favor. Padre Celestial, infinitas gracias, porque el mensaje hace 2000 años dado a la iglesia en Esmirna también es un mensaje para nosotros hoy. Ayúdanos a entenderlo y hacerlo carne en nuestras propias vidas. Señor, que se haga tu voluntad. Sin duda, humanamente, ninguno de nosotros quiere el sufrimiento, pero que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas para que cuando éste llegue, lo podamos enfrentar con la certeza, con la seguridad de que tú estás más allá del sufrimiento y que podamos, por lo tanto, ser fieles hasta el fin. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. I come, God, I come. Return to the Lord, the one who's broken, the one who's torn me apart. You strike down to bind me up. You say you do it all in love, that I might know you in your suffering. And though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship, sing a song to the one who's all I need. My heart and flesh may fade, the earth below give way, but with my eyes, I'll see the Lord. Lifted high upon that day, behold the Lamb that was slain, and I'll know that every tear was worth it all. And though you slay me, yet I will praise you. Though you take
this cup pass from me now, you're still more than I need. You're enough for me. You're enough for me. Oh. Not only is all your affliction momentary, not only is all your affliction light in comparison to eternity and the glory there, but all of it is totally meaningful. Every millisecond of your pain from the fallen nature or fallen man, every millisecond of your misery in the path of obedience is producing a peculiar glory you will get because of that. I don't care if it was cancer or criticism. I don't care if it was slander or sickness. It wasn't meaningless. It's doing something. It's not meaningless. Of course you can't see what it's doing. Don't look to what is seen. When your mom dies, when your kid dies, when you got cancer at 40, when a car careens into the sidewalk and takes her out, don't say, it's meaningless. It's not. It's working for you an eternal weight of glory. Therefore, do not lose heart, but take these truths and day by day focus on them. Preach them to yourself every morning. Get alone with God and preach His word into your mind until your heart sings with confidence that you are new and cared for. Though you slay me, yet I will praise you. Though you take from me, I will bless your name. Though you rule with me, still I will worship. Sing a song to the one who's all I need. I'll sing a song to the one who's all